Bueno, jóvenes, en esta ocasión ya vamos a adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la redacción de la noticia o la nota informativa, aunque nosotros más adelante vamos a trabajar con otro género un poco más profundo, que es el reportaje. Realmente lo primero que nosotros tenemos que hacer es dominar la redacción de la noticia, ¿verdad? Recuerden que hablábamos en la clase, en unas clases anteriores, que la nota informativa, la noticia, es la estructura más básica dentro del periodismo, ¿verdad? Así que como el átomo y la materia, ¿verdad? El átomo es la estructura más básica dentro de esa composición química. Así que la noticia es la estructura más básica, es lo que mínimamente, ¿verdad? Pues se debe dominar en términos de la redacción periodística. Así que yo le puse la semana pasada en el módulo número 5 en Blackboard las lecturas para el día de hoy, ¿verdad? Va a encontrar la lectura redacción para cibermedios eh, eh, en Blackboard y estamos trabajando el capítulo de la noticia del libro de texto de Calegari Melo, ¿ok? Así que ahí está la base de lo que estamos estudiando esta semana, ¿ok? Así que, bueno, si nosotros hacemos un checklist de lo que debe ser noticia, ¿verdad? Pues sabemos que debe ser un evento, un hecho, un acontecimiento que rompe con la norma, ¿verdad? Estamos aquí, comenzó el día, el sol salió, estamos, ¿verdad? En nuestra faena diaria y de momento ocurre un acontecimiento que rompió, interrumpió esa cotidianidad. Puede ser algo tan sencillo como un accidente de tránsito, puede tener víctimas, no puede tener víctimas, pero ese accidente de tránsito, cuando yo salga a la calle y vaya hacia mi trabajo, eh, definitivamente me va a impactar a mí y va a impactar a todos los que están en mi área y que como yo van a esa hora de la mañana hacia su trabajo, ¿verdad? Así que eso es una noticia. De hecho, si usted tiene las alertas de noticia en su teléfono, como yo le sugerí hiciera al principio de esta clase, pues usted se va a dar cuenta que muchas de esas alertas son pues accidente en tal sitio, etcétera, etcétera. De hecho, ya hay bueno, hace muchos años, hay páginas o redes sociales específicamente dedicados a las informaciones del tránsito. Así que ese evento, ese acontecimiento, tiene que romper con la cotidianidad, ¿verdad? No es normal, ¿ok? Es algo que me va a impactar, ¿verdad? Me va a afectar directamente. Quizás no afecte directamente a todo el mundo, pero va a afectar directamente a un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? O quién es esa persona que se va a sentir afectado. Así que ese evento definitivamente una vez ocurre tiene que afectar, ¿verdad? Tiene que tener una consecuencia en la vida de esas personas. Ese hecho también nos tiene que ser próximo, ¿verdad? Me tiene que ser cercano y puede ser cercanía geográfica. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con los hechos que tienen que ver con el tiempo, con el clima, ¿verdad? Eh, ok, pues déjame ver si puedo acá. Gracias, lo había cambiado. Ok, sí, porque no está con editor. Miren a ver si ahora pueden entrar al documento. Voy a volver a pegar el, el, el enlace por aquí para que puedan ir participando entonces en ese documento. Me dejan saber si ahora pueden escribir.
Yes, ok, ya vi, alguien escribió. Muy bien, muy bien. Bueno, así que ese hecho quizás resulta ser más noticioso, ¿verdad? Porque la persona o el protagonista es prominente, ¿verdad? Es una persona que tiene cierta importancia en nuestra sociedad, ¿ok? Tal vez ese hecho es un hecho que entonces afecta no necesariamente a una persona, a un pequeño grupo de personas, sino que está afectando a un gran número de personas, ¿verdad? Y las cantidades en el periodismo también son importantes, ¿ok? Ese hecho, ese acontecimiento puede ser que toque nuestras emociones, ¿verdad? Tenga un contenido emocional, ¿verdad? Retrate la realidad de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a suponer que dentro de la pandemia del COVID hemos visto que alguien ha fallecido por esa situación, ¿verdad? Y entonces pues fallece una madre que deja a sus hijos, ¿verdad? Huérfanos. Así que esas historias que también tienen un alto contenido con el cual nosotros nos identificamos, ¿verdad? Porque usted y yo no somos autómatas, pues también generan noticias. Como veíamos en los ejemplos de la clase pasada, cuando estábamos examinando unas expresiones que hizo el presidente de la Asociación de Maestros en contra de la Secretaría de Educación y el gobernador con relación a la apertura de las escuelas en Puerto Rico, ¿verdad? Así que ahí tenemos dos posiciones encontradas, siempre y cuando haya controversia, haya conflicto, ya sabemos que, mire, eso va en el checklist de que ese hecho o ese acontecimiento puede ser catalogado como noticia. Y finalmente, todos aquellos acontecimientos que se mantengan vigentes y que haya que darle seguimiento para ver cómo es que se va desarrollando ese acontecimiento, pues entonces también es noticia. Así que de acuerdo a Caligari Melo, si ese acontecimiento tiene la mayoría de esos elementos, puede ser que tenga uno, pero mientras más elementos tengas, pues entonces ya usted sabe que si cumple con esas condiciones, mayor es su repercusión y mayor es su importancia. Por lo tanto, como periodista, yo lo debo considerar noticia y lo debo cubrir. ¿Okay? Por eso es entonces, ahí se responde la pregunta de por qué necesariamente la buena noticia, ¿verdad? No es noticia, porque tiene que tener estos elementos para poder ser de interés en el público, para poder, ¿verdad? Algo que tenga repercusión realmente y que se tenga que resolver y que podamos fiscalizar a esas personas que tienen el poder para hacer algo. Pues entonces eso es la noticia. ¿Okay? Así que les pongo este checklist a modo de recordatorio, a modo de repaso, porque entonces ahora lo que vamos a trabajar es cómo es que vamos a redactar esa noticia, cómo es que la vamos a construir, ¿verdad? Y aquí nuestra materia prima dijimos que es las fuentes de información. Pueden ser personas, pueden ser documentos, pero ya yo tengo toda mi materia prima. Fui, recogí mi noticia, hice la entrevista o estuve en el lugar, hice mis observaciones. Ok, nada, pues esperemos. ¿Alguno de ustedes tiene el teléfono? Porque les puedo pasar el teléfono. Si alguien le puede hacer el favor, Fabiola, y si tienen comunicación con Manuel para que le pasen y se pueda conectar por el teléfono, para que no pierda el hilo. Entonces, así que fíjese que entonces ahora es cómo vamos a construir esto. Piense que usted está, bienvenido Giovanni, piense que usted está creando algo,
Lo que pasa es que lo vamos a crear con la palabra. Y ahí es que, uy, Dios mío, porque yo tengo que escribir de forma correcta. Eso es uno de los requisitos que tiene gracias Fabiola por hacerme el favor. Es uno de los requisitos que tiene la noticia, ¿verdad? La construcción de la noticia. Esa noticia tiene que estar bien escrita, ¿verdad? Tiene que ser correcto. Eso quiere decir que yo tengo que implementar la ortografía, la buena ortografía. Tengo que poner en práctica la acentuación, ¿verdad? Las reglas de acentuación. Y no me diga que Word me ayuda, porque Word, ¿verdad? Que esa es nuestra tecnología principal, ¿verdad? De los redactores. Word no contempla las excepciones, ¿verdad? Hay unas excepciones particularmente con los monosílabos, ¿verdad? Que yo debo conocer cuándo se acentúan, porque si no le cambia el sentido completo a la oración. Si yo digo, por ejemplo, ¡ay! Fabiola se cayó. Fabiola, es que te estoy viendo. Fabiola se cayó. ¿Ese se acentúa o no se acentúa? O si Fabiola me dice, ¡ay, yo lo sé! ¿Qué se acentúa? Vamos a ver. Tiene dos significados diferentes. ¿Recuerda la regla? No la recuerda. Es importante que repasemos esa regla. El se de posesión, ¿verdad? O el verbo del verbo ser, discúlpeme, se cayó, ¿verdad? No lleva acento. Pero si yo digo yo lo sé, de saber, lleva acento. Y eso Word no lo va a detectar, ¿verdad? Ay, te amo. Ay, dame té, ¿verdad? El té de la bebida, de la infusión, se acentúa. Te amo, el té ¿verdad? El pronombre no se acentúa. Así que esas son cosas que nosotros tenemos que ir para atrás y siempre revisar porque incide también en la definición o en el sentido de lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, esa redacción debe ser correcta gramaticalmente, correcta en términos de las reglas de acentuación, etcétera, ¿ok? Incluyendo pues todas esas excepciones. Esa información también tiene que ser clara, ¿ok? Clara. Es decir, que yo tengo que escribir corto y preciso en oraciones que no para que yo entienda. ¿Quién tiene que entender? La audiencia tiene que entender lo que yo estoy explicando y lo que yo estoy diciendo. Y fíjense que también, ¿verdad? Cuando yo hablo claridad, me refiero a que esa noticia tiene que ser comprendida por un público masivo, ¿ok? Así que en este caso, por ejemplo, El Nuevo Día, que es el periódico de récord de este país, escribe para un público que tiene un grado de escolaridad de séptimo grado. ¿Okay? Estamos hablando de que la noticia que usted va a escribir tiene que entenderse, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Debe tener el nivel de comprensión de un adolescente de 12 años. Jesús, no lo está dejando. Tienen el teléfono, Diego, que se lo puedan pasar para que él pueda entrar, porque no sé, todo el mundo, a ver si él puede entrar. Fabiola, tú puedes pegar el teléfono aquí en el chat para ver si Diego se lo puede pasar por texto a Jesús y puede entrar. Puedes hacer ese favor. Bueno, pues, si no me avisa, sino para buscarlo yo. Así que, ¿cómo uno sabe? Pues porque no te puedes ir, por ejemplo, Shirley Ann, que tu redacción es más elevada. Bueno, acuérdate que tú estás, en Puerto Rico hay un alto nivel de deserción escolar, yo quiero que ustedes lo sepan.
ustedes son, ¿verdad? De los estudiantes que han llegado. Gracias, Fabiola. Diego, copia el teléfono y pásaselo a ver si entonces él puede entrar por ahí. Fíjense que aquí hay un alto nivel de deserción escolar y la deserción escolar ocurre en esos, ¿verdad? En esos grados, en séptimo, octavo grado. No quiere decir que todo el mundo es de sector escolar, ¿verdad? Muchos de nosotros, como ustedes, ¿verdad? Completaron un cuarto año y están en vías de tener un bachillerato. Así que obviamente hay muchas otras personas con cierto, ¿verdad? Un nivel de escolaridad más alto que implica que tienes un conocimiento más vasto de otros temas, ¿verdad? Pero ¿verdad? Según este diario, que les vuelvo y les repito, ¿verdad? Es uno de los medios más importantes de Puerto Rico, cuando redacta para ese nivel de escolaridad. Así que, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo yo lo sé? Pues mire que yo tengo que escribir de forma clara. Muchas veces cuando uno va a entrevistar una fuente y esa fuente es un experto, un abogado, un médico, me utilizan unas palabras bien rebuscadas. Y esas palabras yo no las puedo utilizar en una nota. Las puedo usar, pero al mismo tiempo que las estoy usando tengo que explicarlas. A eso es lo que yo me refiero con claridad. No me puedo ir con esa explicación técnica. Yo tengo que explicarlo de forma de que un joven digamos, 12 años lo pueda entender. ¿Ok? Bienvenido, Jesús. Así que en este caso, eso es parte de esa claridad que yo debo tener para que sea comprendido no solamente por los que tienen doctorado, los que tienen maestría, los que tienen bachillerato cuarto año, que lo entienda un público general que llegó hasta séptimo grado, ¿verdad? Ese es en el caso de Puerto Rico. Puede ser que en Estados Unidos el nivel de entendimiento sea un poquito más alto, o a lo mejor en Venezuela, o a lo mejor, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Y lo otro es que esa noticia tiene que ser concisa, ¿verdad? Es que yo tengo que elegir cuidadosamente las palabras que reproduzcan la experiencia del suceso, ¿verdad? Y entonces evitar redundancia. Muchas veces nosotros escribimos y decimos, porque en el día de hoy, no, hoy, en el mes de marzo, no, en marzo, ¿verdad? Así que esas redundancias que nosotros la utilizamos, es mi opinión personal. Oiga, pues si es su opinión, pues, pues es su opinión personal, ¿verdad? Vamos a llegar a un mutuo acuerdo. Pues mire, pues si es un acuerdo, pues por supuesto que es mutuo. Así que nosotros en nuestra manera de hablar, pues también utilizamos mucha redundancia, particularmente nosotros los latinos, ¿verdad? Le damos mucha vuelta a las cosas. Cuando escribimos una noticia, yo tengo que expulgarme de todas esas redundancias y tengo que ir al grano, ¿ok? Eso también me pasa con los verbos, ¿verdad? Los verbos que vimos en la clase anterior. Yo tengo que utilizar el verbo adecuado según lo que se me está diciendo, según cómo se está expresando esa persona, ¿verdad? Así que en esa parte, ¿verdad? Gramatical y ortográfica, nosotros como redactores tenemos que tenerla bien presente, ¿ok? Y algo que no debemos dejar de pasar de vista es que la noticia siempre se escribe en tercera persona. Yo no puedo recalcarle a usted lo suficiente que el periodista nunca es el protagonista de la noticia. Yo estoy ahí para recoger una información y pasarla a un público, ¿verdad? El día que el periodista se convierta en el protagonista de la noticia, pues ya no es periodista, ¿verdad? Así que yo no puedo escribir en primera persona. Aunque yo reconozco, por ejemplo, hay un canal de televisión que cuando presenta sus noticias, yo no sé en qué medida usted ve noticias de televisión, dice, vamos a ver lo que me dijo el gobernador. Pues mire, eso responde simplemente a una estrategia
de conectar con el público, pero cuando, ¿verdad? En términos televisivos, como, ¿verdad? En una firma de consultoría, llegó a ese canal y le dijo, mira, esta es la mejor manera de presentar la noticia. Pues perfecto, el canal lo adoptó. Pero como regla general, no es lo que me dijo. Vamos a ver lo que me dijo el gobernador. El gobernador dijo, el gobernador sentenció que en estos días ha habido una controversia porque el nominado a secretario de Estado dijo que un país quebrado no podía ser Estado, ¿verdad? Con un territorio quebrado no podía ser Estado. Entonces, pues todos los amigos y amigas y amigues que ¿verdad? Creen en la estadidad, pues imagínense, pusieron el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible que un estadista diga eso, verdad? Y entonces, pues el gobernador de forma muy enérgica sentencia, ¿verdad? Eso puede ser el verbo, sentenció que eso no es problema y que lo que dijo esta persona, pues es realidad, ¿verdad? Así que yo, no es lo que el gobernador me dijo a mí, aunque me lo está diciendo a mí, pero yo tengo que hablar de lo que el gobernador dijo, de lo que la alcaldesa dijo, de lo que la epidemióloga o el epidemiólogo dijo, hizo, ¿ok? Así que en esa parte, siempre usted piense en que tiene que escribir en tercera persona, ¿ok? Mire, yo les quiero mostrar rápidamente, déjeme compartir la pantalla. Vamos a ver si Blackboard, a veces este Blackboard se me... necesito. Ok. Ok. Lo voy a hacer compartiendo la pantalla. Yo le puse entre los documentos que estamos viendo en el día de hoy, este manual de estilo. Me gusta este manual de estilo porque fíjese que trabaja el periodismo social, ¿verdad? Es un periodismo que toma en cuenta, ¿verdad?, los problemas sociales y el respeto que debemos tener a distintas poblaciones en nuestra comunidad. Esto es un manual de estilo español, así que hay algunas cosas que usted quizás en términos de lenguaje encuentre un poquito raro, pero es en español. Es de un medio que se llama Servimidia, ¿verdad? De nuevo, de periodismo social. Y quiero que vea algunas cosas, por ejemplo, ¿verdad? Todos los medios de comunicación tienen un manual de estilo. Como yo les decía, por ejemplo, en Noticentro, en Guapa, donde yo laboré durante unos años, ¿verdad? Ahí inicié mi carrera en periodismo. Como norma, no se cubrían los suicidios, ¿verdad? Y eso estaba en un manual de estilo que se nos entregaba todo, ¿verdad? Y si yo tenía alguna duda de cómo referirme a algo según me estipulaba el medio de comunicación, pues entonces yo consultaba ese manual de estilo. Así que todos los medios de comunicación tienen o deben redactar un manual de estilo, ¿ok? Así que aquí vemos desde principios generales de la redacción, ¿verdad? Y aquí particularmente, fíjese que uno puede ver, ¿verdad?, cómo yo me debo de referir a distintos grupos de personas, ¿verdad? Habla del valor de la persona, cómo yo me refiero a una persona de talla baja, discapacidad visual o mental, ¿verdad? La homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, pues, yo quiero referirme a esos grupos como ellos se quieren identificar y lo debo hacer con respeto, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, una persona con discapacitada. ¿Hay alguien aquí que sabe lenguaje de señas o que está, ¿verdad? Familiarizado con la comunidad sorda en Puerto Rico? Mire, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a llamar a una persona que tenga esa discapacidad? Soltera, ¿verdad? Pues persona sorda, persona muda, persona sordomuda, persona sordociega o una persona con una discapacidad
auditiva, ¿verdad? Tartamudo, si hay alguien que tiene alguna discapacidad mental, ¿verdad? Física, pues ahí hay ¿verdad? Unos referentes de cómo entonces yo puedo, con respeto, ¿verdad? Dirigirme a estos grupos, ¿verdad? Grupos minoritarios o, ¿verdad? O grupos que quizás no están representados en nuestra sociedad con la prominencia que otras personas, ¿verdad? Así que ve, ¿verdad? Persona con enfermedad mental o persona con una salud mental y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo tengo alguna duda, ¿verdad? Esto es algo, ¿verdad? Las personas de talla baja, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le llama? ¿Verdad? Se le puede decir persona con enanismo o con estatura muy baja, ¿verdad? No se le puede llamar con otros epítetos, ¿verdad? Y así, como se le llama al ciego, y así sucesivamente, ¿verdad? Les enseño esto para que ustedes vean, pues no todo uno lo va a saber al principio, ¿verdad? Yo siempre voy a tener que hacer referencia a esto. Quiero enseñarle otra cosa por aquí que encontré ahorita, ¿verdad? Estaba repasando este manual de estilo y siempre lo comparto y se lo dejo para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer referencia a ello. Déjenme buscar por aquí, ¿verdad? Esto con relación a cómo se nombran estos grupos. ¿Ve? Mire, aquí las fuentes, ¿verdad? ¿Qué constituyen las fuentes de información para ese medio de comunicación, ¿verdad? Las citas, ¿cómo las voy a hacer? Pues mire, si es por una entrevista en un otro medio, si es una declaración que se le dio a usted de forma telefónica, qué hacer con las fuentes anónimas, ¿verdad? Con los documentos. Vamos a mirar un poquito esto. Esto es en la página 85. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo yo voy a citar a esa fuente de información, verdad? Según una fuente del Ministerio de Trabajo o según un portavoz del Ministerio de Trabajo. Eso es una cita con atribución, con reserva, ¿verdad? No estoy indicando quién es la persona con su nombre y apellido, pero sí estoy diciendo que es alguien que trabaja en ese lugar, ¿verdad? Y aquí sería el Departamento de Trabajo. Obviamente, pues, en España pues se utiliza otra cosa, ¿verdad? ¿Ves? Hay otras maneras de conseguir esa información en una conferencia de prensa, también se le llama rueda de prensa, y así sucesivamente. Lo que quiero ver es el off the record, que estaba por ahí, aquí, ¿ves? Ok. ¿Ves? El concepto del off the record no es universal y depende en muchas ocasiones de ese interlocutor, ¿verdad? Con quien se está hablando. Habrá quien apele al off the record para ofrecer información que no se podrá utilizar de ninguna manera en una noticia y que sin embargo permite obtener pistas para otras futuras. ¿Okay? Así que será ilícito utilizar esta información que ha sido recibida off the record. ¿Okay? Así que en este caso, ¿verdad? Ya vemos que al igual que cualquier otro medio periodístico, ¿verdad? Se utilizan esas mismas reglas que son reglas universales del periodismo, ¿verdad? Entonces, por último, antes de continuar con la clase, quería mostrarles, tengo que volver al índice porque no sé dónde encontrar, pero sí quiero enseñarle, ¿verdad? La parte del estilo, la parte gramatical. Y aquí es donde a lo mejor usted puede mirar esas referencias que no las sabemos de memoria, pero son reglas del español, ¿verdad? Así que, por ejemplo, vamos a ver, mira, la familia real, imagínense, gracias a Dios aquí nosotros no tenemos que hacer referencia a la familia real, pero en España sí. Así que miren, por ejemplo, el uso de mayúsculas. ¿A quién aquí le dijeron alguna vez, si usted escribe en mayúsculas no las tiene que acentuar? ¿Verdad? Pues no, hay que acentuarlas. Así que las mayúsculas se acentúan, ¿verdad? Y fíjese que aquí nos estamos dejando llevar por la Real Academia de la Lengua
española, ¿verdad? ¿Qué vamos a escribir con mayúscula? Pues los nombres a lo divino, a Dios, a Alá, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué otras cosas se utilizan en mayúscula? Vamos a ver, Jaime el Conquistador, ¿verdad? Los títulos o los apodos de las personas. Los nombres de las instituciones, por favor, el Senado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ¿verdad? El Capitolio Federal, el Capitolio de Puerto Rico, todas esas instituciones, pues siempre van con mayúsculas, ¿ok? ¿Verdad? Ahora bien, los cargos, siempre y cuando se encuentren acompañados, ¿verdad? Del nombre, pues usted lo va a escribir con letra minúscula. Así que el presidente, el gobernador, el juez, el consejero, el director, el secretario, todo eso va con letra minúscula. La única excepción, dice ahí, es el Papa, cuando se hace referencia al Papa, o al Dalai Lama, o al Rey, ¿verdad? Esas son las excepciones a esas reglas. Así que, nada, es cuestión de buscarlo ahí. De nuevo, la familia real no nos apela a nosotros. Ok, la sigla es importante, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo presento esa sigla por primera ocasión, yo tengo que poner la sigla y poner entre paréntesis el nombre completo de esa organización. ¿Cómo se le dice aquí a ¿verdad? ¿Cuáles son las siglas de la Autoridad de Energía Eléctrica? O la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. ¿Cuáles son las siglas? A ver si usted las recuerda. AEE o AAA, ¿verdad? Así que cuando yo escriba, si usted va a hacer una noticia de AEE, por ejemplo, ahora que estamos próximos a llegar al periodo de la temporada de huracanes, ¿verdad? Pues entonces yo quiero hacer una noticia sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo estamos, no están preparados para ese momento. Pues cuando yo por primera vez hago referencia en mi noticia a la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo que escribir el nombre completo. Ya después entonces puedo escribir AEE, ¿ok? Estados Unidos se escribe EEUU en español, ¿ok? Sin puntos. Esas son cosas, ¿verdad? Que nosotros quizás lo vemos por ahí, pero eso es parte del estilo periodístico, ¿ok? Los extranjerismos, esto es un problema bien grande en España. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer o de conversar con un español, que por ejemplo en vez de entrevista dicen interview, cuando, ¿verdad? Y mi posición y la posición, ¿verdad? De muchos medios es que si hay una palabra en español, pues entonces se utilice la palabra en español, ¿verdad? No es necesario poner interview con U y U al final, si, ¿verdad? Existe ya la palabra al español. Imagínense, mira, jean, en vez de jean, pantalón vaquero, ¿verdad? Nosotros le decimos mao, ¿verdad? Pues hay una palabra ya en español. Y así sucesivamente, ¿verdad? Son cositas, detallitos que me van a ayudar, son cuestiones de estilo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? No me voy a ir, digamos, a leer este manual de estilo completo, es un manual, así que yo lo consulto siempre y cuando yo tengo alguna duda. Así que se los dejo porque cuando usted vaya a escribir, es importante que sepa, pues ¿cómo les puedo decir? Esa parte de, de la redacción, que es un poco tediosa, ¿verdad? Pues usted consulte siempre a ese manual de estilo, ¿ok? Así que nada, es importante, ¿verdad? Yo cuando usted escriba, pues entonces si usted va a hacer referencia a Estados Unidos, pues yo voy a observar que usted haya escrito las siglas de forma correcta, ¿verdad? Si se va a referir a la Autoridad de Energía Eléctrica, pues que entonces se diga AEE, ¿verdad? Que es como la conocimos, o la AAA, que es la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, ¿ok? Así que se los dejo ahí para que entonces ustedes más adelante pues puedan también ¿verdad? hacer buen uso de ese recurso. Bueno,
Bueno, pues vamos a entrar propiamente en lo que es la construcción de la noticia, ¿verdad? La nota o la nota informativa. Para esa nota informativa, la estructura que nosotros utilizamos, ¿verdad? No es la estructura del ensayo, que por lo regular en el ensayo usted hace una introducción y después entonces hace un trasfondo y después va desarrollando el tema y al final concluye, ¿verdad? En la nota periodística, pues yo tengo que sacarme esa estructura que a lo mejor ya yo conozco y a lo mejor me lo dieron en un proyecto de alguna otra clase, me la tengo que sacar de la mente, porque voy a escribir en la estructura de la pirámide invertida, ¿ok? Y en esa estructura, la noticia expone lo más importante en la primera línea del texto y luego se va agregando los datos en orden de importancia. ¿Okay? ¿Por qué y de dónde surge esa estructura de la pirámide invertida? Pues mire, eso nos viene a nosotros de la prensa escrita. ¿Cuántos de ustedes, si ven una noticia, aunque les interese, van más allá de los primeros párrafos? ¿Cuántos de ustedes? Vamos a ver, show of hands. ¿Cuántos de ustedes leen una noticia completa? ¿Todos? ¿Sí o no? Raras veces, ¿verdad? A veces me tiene que interesar súper, me tiene que enganchar bien para que yo lea muy bien. Así que depende del tema. Shirley dice que a veces, raras veces, Vianet. Perdóname, Shirley entra raras veces, Vianet a veces. Manuel nos dice que solamente busca las partes importantes. Pues por eso mismo es que la prensa escrita, ¿verdad? Es como el papá de los pollitos. Es la primera, ¿verdad?, versión o el primer medio que reprodujo la noticia. Pues ellos, conociendo esto de la noticia, Abdiel también dice que depende del tema. Si tiene controversia, pues mire, más rapidito la leo. O si tiene un impacto, o si, ¿verdad? O se me provocó emoción, de nuevo, esos valores, pues entonces, con más razón y con más interés, la audiencia lo va a leer. Así que ellos pensaban, bueno, ¿cómo nosotros podemos explicarle a las personas o podemos darle la mayor cantidad de información de una forma más eficaz? Y ahí entra lo que se conoce como el lead. ¿Okay? Entonces, en esa primera oración, en una sola oración, usted tiene que darle a la audiencia la mayor cantidad de información para que ese hecho o acontecimiento pueda ser leído. ¿Verdad? Entonces, usted va de lo más importante a lo menos importante. ¿Por qué? Pues porque si la persona leyó hasta la mitad de la noticia, pues por lo menos tiene la mayor cantidad de información. Los detalles van a ir en forma de importancia, ¿verdad? Van a ir decreciendo en importancia a medida que usted va redactando esa noticia. ¿Okay? Otra de las razones por las cuales el periodismo utiliza esta noticia es porque cuando, por ejemplo, usted sabe que el medio vive de los auspicios, si de repente mi nota era muy larga y de repente me llegaba un auspiciador muy importante, yo tenía que poner ese anuncio en la página, pues tenía que, ¿verdad? Ustedes que han tomado esos cursos de diseño, ¿verdad? Yo tengo que acomodar mi texto y mis fotos ¿verdad? Y los anuncios de tal forma que sea leíble, que sea entendible, ¿verdad? Eso es parte de la comprensión y de la claridad de un texto. Así que cada vez que llegaba un auspicio, ¿de dónde usted cree que iban a cortar la noticia? De abajo para arriba. Así que para poder ir acomodando. Así que la idea era que no se perdieran los detalles importantes de esa noticia. ¿Okay? Esto hablando de prensa escrita. Hoy día, ¿verdad? Hoy día,
hemos retomado esa estructura en las plataformas digitales, ¿verdad? Para todo lo que es prensa digital, la prensa que está en una página web, ¿verdad? Como hemos visto en la página web de Noticel, la página web de Guapa, de Noticentro, la página web de Telenoticias, la página web de Radio Isla 1320 o de WKQ, todas utilizan esta estructura de la pirámide invertida, ¿ok? En broadcast, cuando hablamos de broadcast, cuando hablamos de radio y televisión, la estructura de redacción es totalmente diferente, es más narrativa y tiende a ser un tanto circular, ¿ok? Así que no piense que porque usted escribe una nota informativa puede ir y grabar ese audio y ponerlo para video o para radio, ¿verdad? O para audio, para podcast, para radio, ¿verdad? El medio que usted prefiera. No, porque ya entonces el requisito para esos medios electrónicos tiende a tener más, ¿verdad? Tiende a tener más el elemento del storytelling, ¿verdad? Y no es igual, ¿ok? No es igual. Así que siempre y cuando usted escriba para una plataforma digital o para el escrito, pues utilizamos esta estructura de la pirámide invertida, ¿ok? Así que, fíjese, esta cita la saco de un libro que lo tengo de libro de referencia, el autor es de apellido Covarrubias, y fue cuando yo estudiaba en la universidad, así que ya usted sabe que para ese tiempo yo estaba, bueno, no, en el 96 yo todavía estaba en high school, pero Covarrubias me gusta como él describe la estructura de la pirámide invertida. Es como si yo cogiese un árbol y empiezo a podar, ¿verdad? Para ese primer párrafo, empiezo a podar las hojas para dejar solamente el tronco. Así que entonces ese lead es ese hecho mirado desde la distancia. El cuerpo entonces o los párrafos subsiguientes van a ir acercando la mirada hacia los detalles, pero en orden decreciente de importancia. Así que cuando yo escribo, yo tengo que ir entonces de lo general, ¿verdad? La mirada amplia al hecho, de manera que la gente tenga una panorámica de lo que pasó, y después voy poco a poco hablando de los detalles en orden decreciente de importancia. Así que, ¿cómo yo, profesora, cómo yo voy a lograr eso? Pues mire, hay una fórmula bastante sencilla que en un momento dado se le llamaban las 5W, pero resulta que no son necesariamente 5 preguntas, son más, ¿no? Y 5W porque pues esto no viene del inglés, donde esas preguntas básicas son preguntas que nosotros, exactamente, Shirley, muchas gracias, son preguntas que nosotros nos hacemos cuando nos enfrentamos a un hecho. Así que las 5W, como dice la compañera en inglés, es who, what, when, where, ¿verdad? La única que no empieza con W es how, ¿verdad? Pero en español, esas 5 preguntas son qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cómo y para qué. ¿Ok? Así que esa primera oración, en esa primera oración, usted como redactor tiene que contestar la mayoría de esas preguntas. ¿Okay? ¿Y por qué la mayoría? Las respuestas a esas preguntas estarán disponibles tan pronto el reportero llega al lugar de los hechos. Las respuestas a esas preguntas, a todas, no. Muy bien. Así que, por lo tanto, no siempre está disponible, por ejemplo, la respuesta al cómo pasó. Eso va a depender en la etapa en la cual usted esté reseñando ese hecho. Porque si acaba de ocurrir
Si es una noticia de actualidad acabada de ocurrir, es probable que usted lo que sepa es qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y a quién pasó, ¿verdad? O a quiénes pasó. Pero las demás respuestas no las tiene. Pero si esas respuestas están disponibles, entonces yo tengo la obligación de poner de manera general las respuestas a esas preguntas en una sola oración. Así que Caligari Melo le llama el lead también entrada. Así que el lead o entrada, es otra manera de llamarla, ella explica que el lead no es una introducción, ¿verdad? De nuevo, la introducción al ensayo. Es un texto autónomo, autosuficiente, que lo que hace es explicar la esencia de ese acontecimiento y lo más importante, capta la atención del lector. No importa que usted esté escribiendo una nota informativa, no importa que usted esté escribiendo un reportaje, ¿verdad? Esté haciendo un perfil, esté haciendo una crónica deportiva o una crónica de teatro, siempre se empieza con un lead, independientemente del género. Así que ese lead, fíjese que aparte de dar la información, tiene que llamar la atención del lector. Si usted no capta la atención del lector en el lead, lo perdió. Imagínense, no llega ni a la mitad de la noticia. ¿Okay? Así que alguna de las funciones del lead es destacar la singularidad de esa historia, ¿verdad? ¿Por qué esto es noticia? ¿Es porque es algo raro? ¿Es porque es algo que va a tener impacto a largo plazo? ¿Es porque se trata de una persona prominente? ¿Es porque me es próximo y va a afectar mi vida, ¿verdad? En un momento dado. ¿Cuál es la singularidad o el elemento que hace de ese acontecimiento noticia? Y el lead debe destacar eso. El lead también debe informar sobre lo último que ha ocurrido en ese acontecimiento, ¿ok? Ese lead debe presentar los lugares o las personas necesarias para que la gente comprenda el hecho, ¿verdad? De nuevo, no es lo mismo que una turba entre a la casa de la profesora, vamos a decirlo aquí, en el área de Bayamón, que una turba entre al Capitolio Federal. ¿Ya? De nuevo, ese contexto cambia completamente la importancia, ¿verdad? O la relevancia de esa noticia. El lead debe resumir esas respuestas a esas preguntas básicas de la forma más completa posible y sobre todo provocar que ese lector continúe leyendo esa historia. Así que el lead tiene una misión súper importante y por eso vamos a comenzar ahora a practicar, porque de hecho esto es lo más difícil que se nos hace escribir cuando hacemos una noticia, el lead, ¿verdad? Por la importancia que tiene como puerta para que las personas lean la historia, ¿verdad? Usted lo que quiere es que las personas lean la historia, que las personas estén informadas, que las personas se sientan, encuentren que eso que usted está escribiendo es importante, que les afecta a su vida y que tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Así que el lead, por lo menos, debe responder el qué pasó, a quién pasó, cuándo pasó y dónde pasó. ¿Okay? Se sugiere entonces, y esta parte es bien importante y por eso es que he sido tan insistente en que usted reconozca el valor noticioso en los acontecimientos. Usted va a comenzar ese lead con la respuesta que mayor valor noticioso tiene. Si lo más importante es a quién pasó, pues el lead empieza con ese nombre. Pero
La persona a quien le ocurre debe ser una persona conocida o una persona desconocida para yo empezar con el quién. Si lo importante es a quién pasó, debe ser una persona conocida. Así que usted no va a comenzar un lead con el nombre de una persona, a menos que no sea una persona prominente. Si usted pone Kim Kardashian en un lead, la gente lo va a leer, porque el valor de esa noticia es Kim Kardashian, ¿verdad? Que recientemente se anunció que se dejó de su pareja, ¿verdad? Así que esa parte es importante. Ahora, puede ser que lo importante es dónde pasó. ¿Dónde pasó? Lo importante aquí es que hubo por ejemplo, un accidente de un reactor nuclear. Pues mire, ya usted sabe, reactor nuclear, accidente, ¿verdad? Piensan todas esas cosas. ¿Dónde pasó? Eh, por ejemplo, ¿dónde pasó la nevada que ocurrió recientemente en el mes, ¿verdad? De febrero en Texas? ¿Hace cuándo en Texas nieva de esa manera? ¿Alguien aquí que tenga familiares por esa área? ¿Dónde pasa? No es lo mismo, ¿verdad? Febrero es uno de los meses más fríos. No es lo mismo que haya una nevada en Nueva York, en Boston, en Connecticut, ¿verdad? Esa área, pues por lo regular, en Michigan, esa área por lo regular es un área fría. Que ocurre una nevada en Texas, ¿verdad? Así que el dónde pasa, que es algo extraño, es algo que no pasa siempre, pues también. El cuándo pasó puede ser también importante. ¿Okay? ¿Cuándo pasó ese acontecimiento? ¿Verdad? A plena luz del día, asesinaron, acribillaron a balazo a una pareja que conducía por el expreso Valdoriotti de Castro. Oiga, no es lo mismo que hayan asesinado a una persona a las 2 de la mañana, por ejemplo. Ahí se levantan muchos cuestionamientos que pueden o no ser relevantes. ¿Qué hacía esa persona a las 2 de la mañana por ahí solo, verdad? Pero no es lo mismo que asesinen a alguien de noche que asesinen a alguien por el día, a plena luz del día, cuando todo el mundo está conduciendo, por eso, ¿verdad? Así que el cuándo ocurre también puede ser noticioso. Y ahí dices, ay, Dios mío, la gente dice, Dios mío, ¿cómo es posible? Yo que paso por esa carretera todos los días, por ejemplo. O lo más probable es que esa nota informativa, ese acontecimiento, usted responda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es un anuncio, ¿verdad? Que está dando el gobernador, es un asesinato, un doble asesinato, es que las escuelas van a abrir ahora en medio de la pandemia. ¿Qué pasó? Casi siempre se inicia con el qué pasó, pero usted tiene que tener claro que si esta persona, ¿verdad? ¿Verdad? Si es la persona, es el cuándo, es el dónde, pues entonces usted empieza con el cuándo, o con el dónde, o con el quién, ¿verdad? O con el qué. No ¿verdad? El por qué, el cómo y el para qué no necesariamente está disponible, pero si resulta ser que lo más importante es el cómo pasó, o lo más importante es el por qué pasa, o lo más importante es para qué pasa, pues entonces yo tengo que empezar mi lead con eso. ¿Okay? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, pues vamos a ver cómo yo respondo a esas preguntas, cómo yo respondo. Qué bueno, gracias, Piane, por responder. ¿Cómo yo respondo a esas preguntas? Así que anote por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? ¿Ok?
Así que es el hecho, ¿verdad? El qué pasa, la acción que ocurre o que ejecuta una persona, el testimonio de alguien, ¿verdad? Lo que dijo esa persona, qué pasó. ¿Okay? ¿Quién es cualquier protagonista de ese suceso? Ya sea que esté beneficiado por ese acontecimiento o que resulte afectado. Beneficiado, pues mira, que resulta que el gobierno federal va a darle a todos aquellos que radican planillas, todas las familias en Puerto Rico, 600 pesitos, 2,000 pesitos, 1,000 pesitos. Pues mire, eso es, ¿verdad? ¿Quiénes son los que entonces se van a beneficiar de eso o que se vean afectados? En la Nevada de Texas hubo 500,000 de personas sin energía eléctrica. No sé si esa es la cantidad correcta, pero así que, ¿quién es el protagonista de esa historia? Puede ser una víctima, puede ser un testigo, puede ser una fuente de información, puede ser un participante, ¿verdad? El protagonista de la historia. ¿Cuándo pasó? Cuando pasó es en el momento en que ocurre ese hecho. Y bien importante que usted ubique el cuándo en el tiempo más cercano al presente de la tecnología, del medio que lo difunde, ¿verdad? Si yo escribo para prensa escrita, ¿verdad? Si mi noticia sale al otro día, aunque yo estoy escribiendo en el momento, yo tengo que escribir ayer ocurrió un doble asesinato en la avenida Valdoriotti de Castro, ¿verdad? Si por el contrario yo estoy haciendo un live para ¿verdad? La red social del medio de comunicación para el que yo trabajo, o estoy haciendo un en directo para televisión, pues entonces en este momento, ¿verdad? Ahora mismo está llevándose a cabo la vista de confirmación para el secretario, taca, 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 taca. ¿Ah? Si yo estoy, por ejemplo, en un noticiario, ¿verdad? Que los hay en radio, los hay en televisión, y yo pues estoy trabajando, redactando las notas del noticiario del mediodía. Esta mañana inició la vista de confirmación del secretario, taca, 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 ¿verdad? Así que el cuándo tiene que escribirse en función, ¿verdad? De el medio, ¿verdad? Y el momento de publicación de esa noticia. ¿Okay? Así que eso recuérdelo siempre. ¿Dónde ocurre? Es ese lugar o ese espacio físico donde toma lugar ese hecho que se informa. Es bien importante porque me ubica a mí en tiempo y espacio, ¿verdad? De nuevo, el lugar es bien importante para el contexto de la noticia. Así que usted solamente va a abrir un lead con el dónde si el lugar tiene relevancia. Muchas veces el dónde va casi al final de esa historia. ¿Okay? Bueno, y finalmente está el por qué, el cómo y el para qué. Así que el por qué, estas tres preguntas, de nuevo, no siempre están disponibles de inmediato. Eso casi siempre es materia del reportaje, que entonces ya transcurrido un tiempo yo puedo profundizar en las respuestas a estas preguntas. Así que el por qué no es otra cosa que la razón, la causa que motivó ese hecho. Y siempre hay que ponerlo en contexto con las circunstancias que antecedieron a ese hecho, ¿verdad? En el ejercicio que realizamos en la clase pasada, yo siempre le pedí a usted que conociera o que, ¿verdad?, trajera a nuestra discusión el trasfondo de esa situación, ¿verdad? Yo no puedo entender una noticia si no conozco lo que pasó antes. Así que
¿cómo yo puedo entender, por ejemplo, que hay una controversia entre los gremios de maestros y el gobierno y el Departamento de Educación? Pues, ¿cómo se ha desarrollado esa controversia? Si voy a tomarle la declaración al presidente de la Asociación de Maestros, yo tengo que saber lo que pasó antes, ¿ok? Así que siempre tiene que ponerse esa declaración en ese contexto de por qué pasa. ¿Cómo pasó? La forma, la manera o el método en el que sucede ese hecho. ¿Okay? Se describe las circunstancias en que se produce el acontecimiento, ¿verdad? Así que, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue que se desarrolló ese vortex, ese polar vortex que provocó que por primera vez en muchísimos años nevara en el estado de Texas y colapsara la red eléctrica? Así que para que usted vea que no somos nosotros nada más. Así que el para qué indica las consecuencias. Así que cuando yo hablo de para qué pasó, yo me estoy perfilando hacia el futuro. ¿Qué es lo que viene después? ¿Para qué pasó esto? ¿Okay? De nuevo, estas tres preguntas en particular no necesariamente están disponibles, pero usted sí debe contestar las preguntas anteriores, ¿verdad? Así que el qué, el quién, el cuándo y el dónde mínimamente deben estar puestas, establecidas en su libro. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Aquí yo tengo una noticia. Una noticia. Para yo no hablar tanto, alguien que tenga buena visión me pueda leer esa noticia que está en pantalla. ¿Algún voluntario? Adelante, Shirley, por favor, con tu voz de locutora. No, no se escucha. Mira a ver si tienes tu micrófono abierto. Ok, pues Shirley tiene micrófono, tiene problemas con el micrófono. ¿Hay alguien que pueda servir de bateador emergente si ella no logra prender su micrófono? Alguien que tenga buena voz y me pueda ayudar. Ahí creo que prendió el micrófono. Muy bien, ahora sí te escucha. Okay. Un anciano murió apuñalado en medio de un asalto hoy en Bayamón. Según la policía, Rodrigo Amezquita Santiago, de 76 años, atendía una tienda de dulces frente a la escuela Papa Juan 23, ubicado en la urbanización Villarrica, cuando Wendell Pérez Rivera, de 19 años, llegó a comprar cigarrillos. Acto seguido, sacó una cuchilla y anunció el atraco. El vendedor opuso resistencia y fue agredido a cuchilladas. Pérez Rivera se dispuso a escapar, pero varios estudiantes del plantel lo siguieron y capturaron a la altura de la gasolinera Total. El asaltante, quien llevaba consigo un botín ascendiente a $350, estaba bajo los efectos de las drogas. El septuagenario murió en el lugar mientras el joven se encuentra detenido en el cuartel de Bayamón Oeste, a la espera de la radicación de cargos correspondientes. Muy bien. Mira, Shirley, lo que te falta es, mira, una poquita de práctica para ser excelente locutora. Tienes excelente timbre de voz. Me gusta. Muchas gracias. Así que ahí tenemos una noticia y vamos a ir un poco en reversa porque por lo regular, pues, de nada, por lo regular, nosotros, ¿verdad? Buscamos esta información. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó aquí?
Me lo pueden escribir en el chat si no se atreven a abrir el micrófono. ¿Qué pasó? Vamos a buscar otra vez la definición de qué pasó. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el acontecimiento? Alguien murió, una muerte. ¿Qué tipo de muerte? ¿Es una muerte natural? Es un asesinato. Muy bien. Solange contestó por aquí cómo fue ese asesinato. ¿Fue con un arma de fuego? ¿Fue con una soga? ¿Fue apuñaladas? ¿Verdad? Así que ahí ya tenemos la respuesta de cómo pasó. ¿A quién le pasó? ¿A quién le pasó? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista de este suceso? ¿El que recibe el beneficio o quien se afecta por el hecho? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, ahí Jeremy y Solange pusieron que fue Rodrigo Amezquita. Rodrigo Amezquita Santiago. Ese es quien fallece. ¿Dónde ocurre este hecho? ¿Dónde ocurre este hecho? Adelante, Fabiola. Frente a la escuela Papa Juan 23, en la urbanización Villarrica. En la urbanización Villarrica, en el municipio de Bayamón. Bayamón. Muy bien, muchas gracias. Así que ahí tenemos muchos detalles del dónde. Muchos detalles del dónde. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Vamos a ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo ocurrió este hecho de sangre? ¿Cómo pasó? Adelante, Fabiola. Fue por acuchillada. Ajá, pero ¿cómo lo acuchillan? ¿Cuál es la historia detrás de? Que el vendedor puso resistencia y ahí fue acuchillado. Hubo un asalto. Primero es que hubo un asalto, ¿verdad? Esta persona llega a asaltar al dueño de una tienda de dulces. Oye, que vendió mucho porque son 350 pesos lo que se le llevaron, ¿verdad? Así que es un asalto y cuando esta persona pone resistencia, ¿verdad? El victimario lo acuchilla. ¿Okay? Así que así es que ocurre el asesinato. Muy bien. Así que, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Ajá, Vianey, cuéntame. Porque el que hizo hizo el asesinato, que fue Welder Pérez, estaba bajo los efectos de la droga. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que esta persona no está en su, no quiero decir cabales, ¿verdad? No tiene su mente clara. 5 sentidos. Exactamente, quizás nublado por este vicio, ¿verdad? La droga te altera tus sentidos, te altera tu noción ¿verdad? Va y ocurre, ¿verdad? Ocurre el atraco y el lamentable asesinato. ¿Para qué pasó? Esa respuesta está clara. Clara ahí, ¿para qué pasó? Por lo menos de los datos que tenemos. Para robarle. Bueno, iba a robarle, ¿verdad? Yo no sé si necesariamente
podemos saber el para qué ocurre, ¿verdad? Puede ser que sí, esa era la intención, de hecho, es un asalto que pues lamentablemente terminó en esta muerte, ¿no? Así que fíjese, no necesariamente todas las respuestas están disponibles, pero yo quiero que miremos el lead. Aquí hay mucha información. Pero fíjese que entonces pensemos en el lead como esa mirada general. Lo primero que yo tengo que hacer cuando me encuentro con un hecho es responder a estas preguntas. Porque responder a estas preguntas de la manera más completa posible me va a ayudar a mí entonces a poder redactar mi noticia en el estilo de la pirámide invertida, ¿ok? Ese lead tiene que ser el resumen de la noticia. El resumen de la noticia. Así que, vamos a ver, ¿cómo yo entonces puedo resumir esta noticia? Bueno, pues alguien murió, ese es el hecho, eso fue lo que pasó. Fue un anciano, esto fue hoy, ¿verdad? Porque el cuándo, tengo que ubicarme en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Tiempo, cuándo, espacio, dónde, Bayamón. El cómo, lo conozco. Así que entonces yo tengo que poner esas respuestas en una sola oración, que sea clara, que sea concisa, que sea precisa, ¿verdad? Y me abre la puerta para que las personas entonces quieran continuar conociendo más detalles sobre este hecho, ¿verdad? Y la noticia la oración que se establece es: un anciano murió apuñalado en medio de un asalto hoy en Bayamón. ¿Okay? Así que, fíjese, ¿hay más detalles? Claro que hay más detalles. Pero yo no puedo dar esos detalles en el lead. El lead me tiene que dejar a mí queriendo saber más. El lead me tiene que dejar a mí en esa, ¿cómo le puedo decir? Con ese saborcito, ¿verdad? No quiero decir saborcito porque esto es una noticia de un asesinato, ¿verdad? Y muchas noticias son serias, no es para darle un saborcito de un gustito, es darme esa curiosidad, vamos a decirlo así, a mí, a la audiencia, darle esa curiosidad de querer tener más detalles de esa noticia. Pero ese lead tiene que ser entonces el resumen de la noticia. Entonces yo voy a ir dándole poco a poco a mi audiencia esas respuestas, ¿ok? Como vamos a ver en las próximas semanas, otra de las partes importantes de la noticia es ese segundo párrafo. Ahí lo vamos a ver más adelante, porque el segundo párrafo entonces va a ampliar los detalles que no se dieron en el lead. Ese párrafo se le conoce como el párrafo de contexto. Y de ahí para abajo, una vez yo escriba mi lead, de nuevo, el hecho mirado desde la distancia en general, escriba mi párrafo de contexto, ¿verdad? Donde yo entonces amplío esos detalles del lead con varias oraciones escritas de forma correcta, concisa, ¿verdad? Y entonces los demás párrafos van a ir en orden descendiente de importancia.